Motorola no se quedó quieta. Después de presentar la MotoBook 60, la notebook de la que hablamos en el video anterior, casi al mismo tiempo se lanzó de cabeza al mundo de las tablets con la MotoPad 60 Pro. La compañía, que tradicionalmente domina la gama media de smartphones, decidió que era hora de ofrecer un lienzo más grande para consumir contenido, tomar notas y hasta jugar con seriedad. Y lo hace con un solo color, Pantone Bronze Green, que es un color verde que llama mucho la atención. Así que, si andabas buscando una tablet con pantalla rápida, excelente audio, buen rendimiento y un precio razonable, quédate atento porque acá hay bastante de qué hablar. Lo primero que impresiona es la pantalla LTPS de 12,7 pulgadas con resolución 3K 2944 por 1840 píxeles y, ojo a este dato, 144 Hz de tasa de refresco. En la práctica, eso significa que todo, desde desplazarse en redes hasta jugar, se ve y se siente más fluido que en la gran mayoría de las tablets del rango de los $300. Sí, es un panel IPS y no un OLED, pero Motorola compensa bastante bien con un buen contraste. 400 nits de brillos aceptables para interiores y certificación TUV para cansar menos la vista, aunque tal vez esa cantidad de brillo podría quedarse un poco corto para exteriores. Además, algo muy interesante es que viene con el Moto Pen Pro incluido, capaz de reconocer 4096 niveles de presión. Escribir o dibujar se vuelve natural y de paso evitas pagar un extra como en la competencia para obtener este accesorio. En su interior late el MediaTek Dimensity 8300, el mismo chip que mueve el Poco X6 Pro y el Xiaomi 14T, teléfonos que realmente brindan un excelente rendimiento. No es un procesador tope de gama, pero vuela en las tareas diarias y soporta gaming prácticamente al máximo de gráficos sin despeinarse. Motorola ofrece dos configuraciones, 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento y 12 GB con 256 GB. Ambas opciones LPDDR5X y un dato a tener en cuenta, UFS 3.1 en el modelo base y UFS 4.0 en la tope, además de ranura microSD hasta 1 TB, un detalle que se agradece cada vez más. El sistema corre Android 14 limpio, con algunos extras como Circle to Search de Google y promete varias actualizaciones mayores, aunque Motorola no confirmó cuántas. Todo eso viene en un chasis metálico de 6,9 milímetros de grosor y unos 620 gramos de peso. No es la tablet más ligera, pero se siente sólida y cómoda al agarrar. Tiene certificación IP52 para salpicaduras, así que algunas gotas de café no deberían matarla. El botón de encendido integra lector de huellas lateral, algo que puede echarse de menos en muchas tablets de gama media. La batería es otro punto fuerte, 10.200 mAh con carga rápida de 45 watts. Sobre el papel, Motorola dice que aguanta hasta 35 horas, aunque estimaciones más realistas hablan de unas 17 horas de video continuo o 13 horas de navegación, lo cual creo que sigue siendo muy competitivo. Y lo que realmente me gustó mucho y que seguramente los amantes de maratonear Netflix también les gustará, es que viene con 4 altavoces JBL optimizados con Dolby Atmos, que ofrecen audio envolvente y volumen suficiente para llenar una habitación, cosa que para los que les gusta escuchar música seguramente quedarán más que satisfechos. En cuanto a las cámaras, tenemos 13 megapíxeles atrás y 8 megapíxeles adelante, con resolución de video hasta 1080 píxeles a 30 fps. No vas a reemplazar tu teléfono con esto, ni mucho menos, pero para videollamadas o escanear un documento cumple. Definitivamente las cámaras no son su fuerte. Por conectividad, llega con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y algo muy importante a tener en cuenta, nada de 5G ni LTE, así que dependerás del hotspot si quieres internet fuera de casa. El puerto USB tipo C es 3.2 generación 1, sirve para cargar, sacar video por DisplayPort y hasta audio.
Además trae poco pins para accesorios y la imprescindible ranura micro SD. Y probablemente ahora querés saber el precio. Y este es alrededor de $315 por la versión de 8 GB y 128 GB. Y unos $350 por la de 12 GB y 256 de almacenamiento. Estos valores son aproximados teniendo en cuenta el precio de su lanzamiento en India. A simple vista, la relación especificaciones-precio es agresiva. Pantalla de 144 Hz, stylus incluido, 4 parlantes JBL y un procesador realmente muy capaz. Falta confirmar si llegará a otros mercados y a qué valor, pero si Motorola logra mantener ese rango de precio cuando cruce las fronteras, estoy seguro de que más de uno va a pensárselo antes de pagar el doble por una tablet premium. En lo personal, lo que más me entusiasma es la combinación de una pantalla grande, rápida y con el Dimensity 8300, perfecto para ilustradores que quieran dibujar sin parpadeos y para quienes gustan de los juegos exigentes pero no quieren gastar un dineral. Además, para los que les gusta mucho ver videos o maratonear series, creo que es una excelente opción, no solo por lo que ya nombré, sino por los 4 parlantes JBL con sonido envolvente. También aplaudo la batería enorme y la expansión micro SD. ¿Qué habría mejorado? Me hubiera encantado un brillo un poco más alto para uso en exteriores, y soñando, un panel OLED. Aunque por este precio, creo que Motorola equilibró bastante bien el conjunto. Las cámaras no suelen ser lo mejor de las nuevas tablets, pero incluso así, a estas creo que les falta un poco. En lo que realmente creo que le erraron fue en no ofrecer como opcional una versión con 5G o LTE pagando un extra. Eso pienso que a muchos les podría poner la duda de comprarla. Pero en general creo que se ve muy bien y ofrece bastante para ese rango de precios. Así que si buscabas una tablet grande para estudiar, consumir multimedia y echarte unas partidas, la Motopad 60 Pro acaba de imponerse y honestamente le pone presión a marcas que antes dominaban el segmento. Así que atentos porque el 2025 se puso interesante para los amantes de las pantallas grandes. ¿Y tú qué piensas? ¿Te parece una buena oferta este nuevo dispositivo que trae Motorola? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte de nada. Te espero en el próximo video.